Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros nuevamente, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Voy a invitarles para que lo hagan en San Mateo, capítulo número 16. Vamos a ver la Escritura y vamos a tomar unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y en esta parte de la Escritura vamos a leer lo siguiente. Mateo, capítulo número 16. Y vamos a tomar versículos siguientes, 13 al 15. Vamos a leer juntos Mateo, capítulo número 16, del 13 hasta el número 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Leamos juntos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos hoy a estudiar, a recordar, nuestro tema se llama los dos fundamentos de la iglesia. Y en esta parte de la Biblia vamos a encontrar el primero de ellos. Hace tiempo, cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, pues le preguntaba a la gente, decía: tengo esta pregunta, ¿qué opina? ¿Qué piensa la gente? La gente sabe de las Escrituras, la gente conocía la Biblia, no eran ignorantes en esto, no era como preguntarle a nuestra época, a nuestro mundo, que la gente no sabe de la Biblia o de la Escritura. Ellos leían los 5 libros de Moisés, conocían a los profetas, era gente del pueblo de Israel. Y entonces Jesús dice: ¿qué opinan los demás cuando hablan de mí? Y la respuesta es: unos piensan que eres Juan el Bautista. A pesar de que Juan ya había muerto, algunos decían: puede ser que algo haya pasado y entonces sigue siendo Juan el Bautista. Otros, quienes pensaban que era Elías. ¿Quién fue Elías? Fue un profeta, alguien que en la Biblia se menciona también como una persona que tenía mucho espíritu de nuestro Dios y que de esa manera pues se notaba, ¿no?, la fuerza del Creador. Dice la Escritura entonces incluso que Elías tenía la oportunidad de haber subido al cielo en un carro de fuego, trasladado hacia otro lugar, así dice la Escritura. Bueno, algunos pensaban que era Elías, otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas. Y la pregunta ahora es para ellos y para nosotros: ¿quién pensamos que es? ¿Quién es Él? Y la respuesta la da Simón Pedro, y la da conforme a una cosa que es determinante para nosotros, un punto bíblico, doctrinal, que nos va a ser importante para saber el fundamento de nuestra iglesia. Lo vamos a leer así, y dice en el versículo número 16: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si nosotros leemos la respuesta de Jesús, podemos tener varias opiniones. Algunos piensan que la cabeza de la iglesia es Pedro. ¿Por qué? Porque releo el versículo número 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que entonces, si leemos este versículo, la iglesia de las más grandes cristianas en este mundo, pues menciona que Pedro es la cabeza, la parte fundamental de la iglesia, y lo hacen por una razón. La palabra Pedro, si lo vemos en griego, significa piedra. Y entonces, si este verso le dice por su nombre, Pedro, y luego dice: y sobre esta piedra, entonces se podría entender que se está refiriendo a él. Y todavía dice el siguiente versículo, número 19: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice el verso que le da una autoridad Jesús a Pedro, y le dice: mira, te voy a dar las llaves
del reino. Si abres, alguien va a poder entrar, pero si cierras, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar también. Es por ello que la Iglesia Popular representa a Pedro con unas llaves y además se le nombra también como el primer papa, así es como se conoce popularmente. Sin embargo, el día de hoy, hermanos, vamos a ver que la Biblia dice algo diferente. La respuesta la vamos a encontrar en el escrito original, en la parte griega. Ustedes recuerdan que la Biblia fue escrita, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si leemos en griego, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice así, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Nuestro tema se llama el fundamento de la iglesia y el fundamento de las obras. Y tenemos como texto inicial el Salmo número 11, que dice así: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los restos o los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? David decía, cuando no hay fundamento de algo, entonces, ¿qué le queda a la persona? Si no está cimentada sobre algo, necesitamos tener un fundamento. Y nosotros decimos, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Tenemos varias alternativas. Una puede ser Pedro, lo acabamos de leer aquí. Otra, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser fundamento de la iglesia? Si no es Pedro. Cristo, ¿verdad? También. Si no es Cristo, ¿quién pudiera ser? Dios. Entonces tenemos que ver de todas esas opciones, ¿quién es realmente el fundamento de nuestra iglesia? Porque si no hay fundamento, dice el verso, ¿dónde queda el justo? Necesitamos entonces tener un fundamento. Leemos Mateo 16, pero lo vamos a hacer en la versión griega. Esta traducción se llama interlineal. Traduce del griego al español y dice lo siguiente. Está ahí en la pantalla, si alcanzan a verlo, por favor. La siguiente diapositiva dice así. Está en la parte griego en verde, y luego viene cómo se debe pronunciar, y luego viene la parte en español. Y dice, y yo, pero a ti, porque lo voy a leer como está escrito en griego. Y yo, pero a ti, estoy diciendo que tú estás siendo Pedro. Y vemos la palabra Pedro, y en griego se escribe arriba y dice Petros, con acento en la E. Petros es el nombre con el que Jesús reconoce a Pedro. ¿Cómo se dice en griego? Petros. ¿Cómo se dice en español? Pedro. Muy bien. Pero si seguimos leyendo dice, y sobre esta la masa rocosa. Así lo dice en griego. En griego viene la palabra Petra. Y la palabra Petra no es como Petros. Es diferente, es una masa rocosa. ¿A qué se está refiriendo? A una roca, a una piedra muy grande, a algo que es mucho mayor que una pequeña piedra. Y lo que está diciendo Jesús entonces es esto. Y yo a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, y sobre esta masa rocosa construiré de mí a la asamblea o a la iglesia, y las puertas del Hades no ejercerán fuerza hacia ella. Así que entonces, lo que nos dice esta parte de la Escritura en el original es lo siguiente. Jesús le dice a Pedro, tú eres una piedra de varias que hay en el edificio, pero sobre esta otra, que es una roca, una masa, voy a construir mi iglesia. Con esta aclaración, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Cristo? Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción, mi hermana Noemí? ¿Cuántos están interviniendo en este diálogo? 2. ¿Seguros? Ya están interviniendo 3. ¿Saben por qué? Voy a leer un poquito más. Vean aquí, regresamos el texto. Versículo 16. Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo ¿de quién? Pedro ya está haciendo que intervenga no solamente Jesús y él. ¿Quién más? Dios, ya intercede elemento. Pero también lo hace Jesús y dice,
Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas ¿quién? Entonces este tercer elemento, este tercer ser sigue en el diálogo. Lo incluyó Pedro, ¿y quién más lo incluye ahora? Jesús. ¿Quién te lo revela? Te lo revela Dios. Y entonces Jesús dice: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra podríamos hacer una paráfrasis y decir: esta piedra que te reveló, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Te lo reveló Dios. Y sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia. Quiere decir entonces que por eso la iglesia no se llama iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama? Iglesia de Dios. Y vemos muchos textos en la Biblia. Si el fundamento de la iglesia fuera Cristo, la Biblia dijera: es la iglesia de Cristo. La menciona como iglesia de Dios. Y entonces la iglesia de Dios está fundamentada sobre una roca. ¿Quién es esta roca? Vamos a ver Deuteronomio, capítulo número 32, y vamos a ver que la misma Biblia nos responda, que la misma Biblia nos diga: esta roca, esta masa rocosa, este fundamento que Dios toma para construir la iglesia es el mismo. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio, capítulo número 32, y el versículo número 4 dice así: Él es la roca. Voy a leer el versículo 3 y 4. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. La Biblia entonces nos responde. Cuando Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, está haciendo alusión a Dios. Y entonces dice: esta roca que te reveló quién era yo, es Dios el Padre, sobre él voy a fundamentar la iglesia. Y entonces la iglesia se llama por eso así, iglesia de Dios. Y Deuteronomio 32 que acabamos de leer nos dice claramente eso. Él es la roca, sobre él les ponemos el fundamento. Necesitamos entonces que la iglesia no esté fundamentada sobre un hombre. Si estuviese puesta sobre un hombre, ¿qué ocurriría? ¿Fuera una iglesia de qué tipo, hermanos? Pues frágil. ¿Cómo fue Pedro? ¿Siempre fue firme? No, hermanos. Imagínense, edificar la iglesia sobre un hombre que cuando vio que caminaba sobre el mar, ¿qué tuvo? Tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces, fundamentar la iglesia sobre un hombre no sería correcto, porque entonces estaríamos confiando en una persona con fragilidad, con vulnerabilidades, con miedos, con incertidumbres, y no sería correcto así. No podemos tampoco decir que la iglesia sea de Cristo, porque Cristo se sujeta al Padre. Y cuando Él vino dijo: yo no vengo a hablar de mí mismo, vengo a hablar lo que el Padre me envió. Y entonces se nota claramente esa relación que está de entendimiento de quién tiene la autoridad y de qué manera Él se sujeta de esa forma. Por eso es que la primera de los Corintios llama a los grupos que existen, los llama de la siguiente manera. En ese tiempo se mencionan los siguientes grupos de personas, y solamente son 3. Vamos a leer cuáles son. Primera de Corintios 10, versículo número 32 dice así: sed sin ofensa a quienes. El primer grupo son los judíos, los que no creen en Cristo. El segundo grupo, ¿quiénes son? Gentiles, que no son israelitas y tampoco creen en Cristo. Y el tercer grupo, ¿cómo se llama? La iglesia de Dios. Quiere decir entonces que bíblicamente solamente hay 3 asociaciones, 3 grupos de personas. O eres judío, o eres de cualquier otro país del mundo que se llama gentil, así le dice la Biblia, o eres de la iglesia de Dios. Y no dice la iglesia de Cristo, dice que es la iglesia de Dios. Y esta iglesia de Dios también la vemos en Primera de Timoteo. Vamos ahora a la Primera de Timoteo, capítulo número 3.
Y aquí en la Escritura vamos a encontrar un texto bíblico que nos dice también algo muy interesante. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, dice así. ¿Estamos ahí? Bien. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Este texto es muy claro. ¿Qué nos dice? La casa de Dios es la iglesia de Dios. Y aquí es donde se habla de la verdad y es el apoyo de la verdad. Es entonces cuando la Biblia lo marca de esa manera. La iglesia se debe de llamar iglesia de Dios. Ese es el nombre que tiene, porque le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Es la iglesia de Dios. Ahora nosotros vamos sobre lo siguiente. Si el fundamento es Dios, entonces debe de existir una piedra que le llamamos angular, de ángulo. Todas las construcciones son así. Cuando se construye una casa, un edificio, se ponen cimientos, pero hay una parte que es normalmente una esquina, donde se construye lo medular, donde se va a recargar parte del peso de la construcción. Se le llama piedra de ángulo. También existe esta misma piedra en un arco. ¿Han visto los arcos, no, hermanos? Como son piedras que están así, dando un semicírculo. La piedra que está en medio también se le llama piedra angular, y esa es la que sostiene todo lo demás que está en la construcción. Quiere decir entonces que dentro de la construcción hay lo siguiente. Está un fundamento que es Dios. Después de él existe una piedra de ángulo, una piedra medular. Y después de esto existe una forma donde sustentar lo demás, que es el primer grupo de piedras que sostienen el edificio. Se le llama de la siguiente manera. Efesios, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver cómo la Escritura nos va a narrar cómo está estructurada esta iglesia. Dice así, capítulo número 2, versículo número 20, dice así. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo. Aquí dice la Biblia que el edificio no está fundamentado en Cristo, sino ¿en quién? En Dios. Porque dice nuevamente, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Es Dios. Entonces el fundamento es Dios. La primer línea de construcción son los apóstoles y los profetas, pero la principal, la piedra del ángulo, ¿quién es? Es Cristo. Y entonces Cristo es la piedra angular, y lo dice nuevamente el versículo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La iglesia es de Dios porque Dios mora en él, y es la iglesia donde mora en nuestros corazones. El fundamento es Dios. Después, Cristo nos da la oportunidad de sostenernos, y después todos los demás, apóstoles y profetas, nos dan la oportunidad de darnos esta voz de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quién sigue? Después de ellos, ¿quién sigue? Toda la iglesia, los obreros ciertamente, pero junto con la grey. Todos nosotros somos parte de un edificio y cada uno es una piedra, y dice la Biblia que somos piedras vivas. Y entonces el edificio se va construyendo así. Pero es un edificio espiritual. Y dice la Biblia, entonces, hermanos, que nosotros también somos eso, piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo número 2, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo
número 3. Primera de Pedro 2, versículo número 3, dice así: Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegaos piedra viva, reprobada cierta de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que entonces ya nos queda claro, hermanos. Vamos a poner unas gráficas aquí en la pantalla para que podamos nosotros distinguir qué es lo siguiente. La siguiente diapositiva, hermanos, nos pone entonces el fundamento. Cuando se construye, ven en la parte final que son unos bloques, normalmente son de cemento. Esos bloques van a sostener la construcción, se le llama cimentación. Esos cimientos son Dios. Dice esta parte: colocación o construcción de cimientos en un edificio. Establecimiento o fijación de principios o bases sobre lo que se consolida algo inmaterial. Entonces, la parte de abajo que va a sostener al edificio es el cimiento, y ese cimiento es Dios. Siguiente diapositiva. La parte en la cual se encuentra la piedra angular, esta esquina, esa que va a sostener un mayor peso, es la piedra angular. ¿Quién dijimos que es? Es Cristo. El primer bloque de ladrillos, ¿quiénes son? Los apóstoles, los profetas. Y después de ellos, ¿quién vienen? Todos los demás, las piedras vivas que formamos parte de una edificación. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primer piedra en la construcción. Es importante, ya que las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Así que por eso Dios dice: voy a poner a Jesús, a Cristo, como el principal, la referencia, la piedra del ángulo. Siguiente diapositiva. Cuando vemos un arco, también tiene una piedra angular. ¿Lo alcanzan a ver? Se pintó de color rojo el ladrillo para que vean que esa es la piedra angular. En arquitectura, es la piedra que se coloca justo en el centro superior de un arco, y que gracias a este se mantiene estable. Todas las otras piedras, llamadas dovelas, se colocan en referencia a esta piedra. Así que entonces, hermanos, hasta los arcos tienen una piedra angular, si no se caería el arco. Pero esa piedra que está ahí sostiene a las demás. Cristo hace esa función, es la piedra angular. Y ahora nosotros somos los que construimos, somos parte de este edificio. ¿Ya estamos puestos ahí? ¿Quedó claro, hermanos? Muy bien. Ahora, yo les decía que vamos a hablar de un segundo fundamento. Ya hablamos de uno. Hay otro fundamento del cual sí es Jesucristo el fundamento. Sí es Cristo, pero se refiere a otro tipo de fundamento. Vamos a leer de qué se trata. Dice Primera de Corintios, capítulo número 3, y vamos a ver ahora lo siguiente. Primera de los Corintios, capítulo número 3. Este fundamento es distinto, no es la iglesia. Vamos a leer Primera de Corintios 3, que dice así. Versículo número 1. Vamos primero a ver el problema. ¿De qué se trata? Primera de Corintios 3, versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y esto según a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme, ¿a qué, hermanos? A su labor. Muy bien. ¿Recuerdan la predicación de hace 15 días? Por la mañana. Se me quedan viendo y me dicen, me acuerdo que predicó, hermano, pero ¿qué predicó? Yo no me acuerdo exactamente. ¿Se acuerdan, hermanos? Predicamos acerca de una parábola, y era la parábola de las minas. Y dijimos nosotros que Dios nos dio a todos, sin excepción, una mina. ¿Qué tenemos que hacer con esa mina? Ponerla a trabajar. Pero aquel que no la pone a trabajar, ¿cómo concluye la parábola? ¿Qué hacen con su mina? Se la quitan y le dicen, no hiciste nada, solo la guardaste, te la quito. Dijimos que esa parábola se refería a cuando predicamos, le enseñamos a alguien más. Si no le predicamos a nadie, si no invitamos a nadie, ¿qué pasa con la mina? La tengo guardada en un pañuelo y cuando Cristo venga me va a decir, ¿por qué no se la diste mejor al banquero? Y él hubiera tomado una ganancia para mí. Hermanos, entendimos que nuestra mina tenemos que ponerla a trabajar. Aquel que ha evangelizado a 10 personas, su mina se transformó en 10. ¿Y qué le dice el Señor? Te voy a dar lugar, vas a poder la oportunidad de gobernar sobre 10 ciudades. Eso es un símbolo, significa te voy a multiplicar 10 veces la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero ahora, hermanos, tenemos esta parte. Y dice la Biblia que cada uno va a recibir la recompensa según el trabajo que haya realizado. Nos quedamos un poco tristes hace 15 días porque dijimos, pues no me acuerdo a quién he evangelizado. Y si no he evangelizado, entonces me van a quitar la mina. Es una realidad, eso va a pasar. Bueno, ¿cuál es nuestro punto en el cual podemos entender qué puede suceder? Y para esto existe un fundamento de obras, en el cual Cristo es nuestro fundamento. ¿A qué vamos a referirnos? Lo siguiente, se los voy a leer. Versículo número 9, dice así. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, ¿edificio de quién? Ya eso lo sabemos. ¿Edificio de quién somos? De Dios. ¿Iglesia de quién? De Dios. Pero cuando trabajamos, nuestro fundamento es Cristo. Porque ¿qué le vamos a llevar a la gente? ¿El evangelio de quién? De Cristo. Y ahora va a venir esto, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién, hermanos? Cuando leemos este texto dijimos, bueno, y entonces todo lo que me acaba de decir, hermano, es que a eso se refiere a otra cosa. Esta ya no es la iglesia de Dios, se refiere a la evangelización, al trabajo de evangelización. ¿Quién es uno de los principales evangelizadores? Pablo, y por eso dice que él como arquitecto puso el fundamento. ¿A quién lo puso como fundamento? A Cristo. Cuando predicamos a alguien, le predicamos de Cristo. Y hacemos y somos como Pablo. Pero viene un problema. El problema es el siguiente, y dice así, versículo 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, ¿o qué más, hermanos? O hojarasca. ¿Qué va a ocurrir? Versículo 13. La obra, no es la iglesia, ¿qué dice la Biblia?
la obra de cada uno será manifestada. No se refiere a la iglesia, sino al trabajo de nosotros. Y dice la Biblia, versículo número 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué va a ocurrir? Será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la recompensa que Dios nos va a dar si nuestra obra permanece. ¿Qué es esto? Evangelizamos a alguien y esa persona que evangelizamos vino a la iglesia y fue oro o es oro. ¿Qué significa eso? Se volvió un buen trabajador de la iglesia, es más, hasta nos supera, ¿o no es así? Lo traje y ahora hasta es mejor que yo. Trabaja en muchas cosas, hace mucha labor, ayuda por los demás. ¿Qué dice la Biblia que es? Es oro. Otro que puede ser plata. ¿Qué más sigue? Pero otro es piedra preciosa. Hasta ahí vamos muy bien. Oro, plata, piedra preciosa. Pero alguien trae a la iglesia madera. ¿Qué le pasa a la madera cuando tiene contacto con el fuego? ¿Qué le va a ocurrir? Se va a quemar. ¿Qué le va a ocurrir al heno? ¿Qué es el heno, hermanos? Pues lo que ponen, les iba a decir en dónde, ¿verdad? Pero ustedes no saben de eso, ¿verdad? En los pesebres, ¿verdad? Bueno, así que entonces ese es el heno. ¿Se quema rápido? Por supuesto, y si está seco, en un segundo, hermanos, va a arder. ¿Qué más? ¿Qué es la hojarasca? Las hojas secas de los árboles, ¿se queman? Dice la Biblia, versículo número 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. ¿Qué significa el fuego, mi hermana Basti? Viene una persona, la trajimos a la iglesia y esa persona, sea como sea, le va a tocar una prueba, ¿sí o no? Esa prueba es de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué le va a ocurrir? Cualquier persona que traigamos a la iglesia, puede ser su pareja, puede ser su novio, puede ser su amigo, su amiga, cualquier persona que traigamos a la iglesia, el fuego va a ser la prueba. Y hermanos, la iglesia aquí no nos gusta, pero somos fuego, ¿o no es así? Miramos, ¿y cómo miramos? Con una mirada de fuego, hermanos, que mata a las demás personas. ¿Qué va a ocurrir? Tarde o temprano, esa persona va a tomar una prueba. Y si esa persona fue bien evangelizada, ¿qué le va a ocurrir? Si le tuvimos tiempo, dedicación, estuvimos escuchando a esa persona, cuando venga la prueba, esa persona ¿qué va a decir? Ya me habían dicho de esto, ya lo logré superar, ya me enseñaron incluso que en la iglesia hay trigo, pero también ¿qué hay? Hay cizaña, y eso es normal porque en la Biblia somos humanos, e incluso lo dijimos la semana pasada, aquel que es cizaña tiene la bendición de que Dios lo ayude a que después pueda hacer trigo, y entonces no hay que cortarlo, pero lo entiende. Pero si una persona no la evangelizamos bien, no le enseñamos bien, viene a la iglesia y entonces critica y juzga todo lo que ve, ¿o no es así? Cómo nos sentamos, cómo nos vestimos, que pusieron, hermanos, en un comentario que vimos, hermanos, en la semana, es que el velo que tienen es muy pequeño. Hermanos, se fijan de todos los detalles que tenemos en la iglesia. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es madera, es heno o es hojarasca? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque el fuego hizo la prueba y ¿qué ocurre? No lo va a resistir, no lo va a resistir. ¿Qué significa entonces nuestra labor? Nuestra labor es traer personas que ya les hayamos platicado cómo es la iglesia,
¿Qué es la iglesia? ¿Qué vamos a encontrar en la iglesia? ¿Y qué significa venir a la iglesia? Para que cuando llegue aquí, sepa de qué se trata, cómo cantamos, qué creemos, qué hacemos, para que la iglesia sea una bendición. ¿Qué ocurre si esa persona que traemos se queda? Dice la Biblia, es una bendición para ti, porque Dios te va a bendecir a ti por el trabajo que haces. ¿Qué pasa si la persona que traje fue hojarasca y a la primera vez que llegó, apenas se sentó, estuvo en el servicio y se fue? ¿Qué fue? Fue hojarasca. ¿Tu trabajo es valioso delante de Dios, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pero la persona se fue. Miren lo que dice el versículo, leemos. Si permaneciere, 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice la Biblia? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué va a ocurrir? Será pérdida. Ya no se va a poder pensar en esa persona porque ya se perdió. Vino y se fue, se quemó. ¿Qué dice la Biblia? Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿Qué dice? Yo traje a la persona, hice mi labor. ¿Dios lo toma en cuenta? Dice la Biblia, sí. ¿Te vas a salvar? Sí, pero ¿cómo? Como por fuego. ¿Qué significa eso? Es cuando sacamos 6 en la escuela, ¿verdad, hermanos? Y decimos, me esforcé, pero sacaste 6, sí, pero pasé. Exactamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mira, haz tu trabajo. Lo que más te digo es, si piensas en la persona, miren, no pienses en ti nada más. Si piensas en ti, te vas a salvar, porque vas a hacer tu trabajo, invitaste a la gente y la gente vino. Pero piensa también en la persona. Si no lo preparas bien, la persona va a venir aquí y en lugar de hacerle bien, ¿qué va a pasar? Va a hacerle mal y entonces se va a ir de la iglesia. A unas ocasiones tienes que tenerle paciencia, no 1, 2, 3, a veces años, y Dios va a hacer el trabajo. Yo les he dicho siempre, hay personas que pensamos que nunca van a venir y de repente Dios hace algo y a veces no por nosotros, lo hace a veces por alguien más. ¿Y qué pasa con esa persona? Llega a la iglesia. Entonces, no nos cansemos de hacer nuestra labor. Oye, pero la hice y no se quedó. Bueno, si no se quedó, te sacaste un 6. Y hermanos, les decimos, pero pasé y estoy aquí. Y entonces, claramente Pablo nos explica esto. De toda esa labor, el fundamento, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué? Porque ¿a quién predicamos? A Cristo. Y el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué Cristo no se llama así, la iglesia de Cristo? Se llama la iglesia de Dios, ¿por qué? Tenemos una respuesta muy interesante. Dice, hermanos, la primera de los Corintios, capítulo número 15, de la siguiente manera. Primera de Corintios 15. Dice así, con esto terminamos. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? ¿Qué se tiene que hacer? Primera de los Corintios, capítulo número 15. Versículo número 20. Primera de Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino, ¿a quién? A Dios. ¿De quién es el reino? No es solo de Cristo, ¿de quién es? De Dios. Por eso dice el 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Porque es menester que Cristo reine
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. ¿Qué le gusta a Dios? Ser un Dios de orden, un Dios de principios, un Dios de entendimiento y de humildad de cada quien tomar el lugar que le corresponde. ¿Qué dice aquí? Dios le permite al Hijo reinar y le dice, todo está sujeto debajo de ti, excepto ¿quién? Excepto Dios, así lo dice la Biblia. Y cuando Cristo venga a este reino, va a traer a todas las obras que, hermanos, trabajamos. La piedra, que fue oro, que fue plata, que fue piedra preciosa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Saben por qué? Porque nosotros también fuimos eso. Nuestros padres o nuestros abuelos alguna vez no fueron de la iglesia y nos predicaron. Y gracias a Dios, ¿qué pasa? Estamos aquí. ¿Qué estamos siendo? Oro o plata o piedra preciosa. Y hermanos, entonces cuando Cristo venga, va a reinar ¿con quiénes? Con los que lograron superar esta prueba. Los que no, dice la Biblia, decía Pablo, se perdieron. La prueba llegó, el fuego llegó y ¿qué pasó? Lo quemó y se quemó el alma de esa persona. Es una forma de decir, ya no le interesó más, ya no se acercó más a la iglesia, se fue. Pero el que sí lo encontró, sí lo superó, dice aquí 1 Corintios, Cristo va a reinar con ellos, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero cuando termine eso, ¿qué dice? Él mismo se va a sujetar al Padre, porque dice la Escritura, el mismo Hijo se sujetará al Padre, porque para que Dios sea todas las cosas en todos. La iglesia es de Dios, el Hijo es de Dios, nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Y cuando, hermanos, todo este plan pueda consolidarse, nuestro Dios es el que va a estar al frente de todo su pueblo. Y es por ello que nosotros tenemos entonces dos fundamentos. Si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia es de Dios. Si lo vemos desde el punto de vista de las obras, del trabajo de evangelización, de traer personas a la iglesia, el fundamento ¿quién es? Es Cristo. Pero entre los dos, siempre el que va a prevalecer es nuestro Dios. Y esto nos enseña para que nuestro trabajo, hermanos, sea siempre de bien. Quiero entonces invitemos a la gente. Y antes de invitarlo a la iglesia o invitarla a la iglesia, platiquémosle, vayamos a su casa, hablemosles de Dios, digámosle de qué se trata esto, para que cuando vengan aquí sepan cuál es la manera, qué creemos, qué sentimos, y la iglesia sea una bendición para todos nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.